Vamos a entrevistar al profesor Alfredo Vargas Pineda, que nos va a apoyar en unas cuestiones para podernos resolver situaciones acerca de adolescentes y sus pérdidas. Él es maestro en tanatología, licenciado en psicología, licenciado en economía y actualmente cursa la maestrante en terapia transpersonal. Labora como terapeuta para la Secretaría de Seguridad Pública, terapeuta y docente en el Instituto Mexicano de Psicología. Muchas gracias, doctor. De nada, gracias. Bueno, sabemos que la adolescencia es una etapa muy difícil, muy conflictiva, la vive en conflicto tanto el adolescente como las personas que lo rodean. Entonces, ¿cómo puede ayudar la tanatología en el adolescente? Mira, durante la adolescencia, a lo largo de la vida, el ser humano, no solo en la adolescencia, tiene muchas pérdidas. En cada una de las etapas, estas pérdidas van a tener sus características muy especiales. Para el adolescente va a tener sus características y entonces, en base a eso, cada una de sus pérdidas las va a vivir con mayor intensidad, sobre todo por la etapa que está viviendo. Entonces, desde niños tenemos pérdidas como adolescentes y como adultos. La característica que tendría el adolescente es que no solo se está dando pérdidas, sino está en una etapa emocional donde tal vez esto haga que sean más intensas o las viva con más intensidad. Y por eso es que la tanatología podría apoyar al adolescente. Entonces, como el adolescente se desarrolla en un ámbito escolar, ¿sí sería importante que se dé un apoyo tanatológico dentro de las escuelas? Lo creo fundamental el que los docentes o gente especializada tenga conocimiento de tanatología. El adolescente viene de una etapa de la pérdida de la infancia, entre otras tantas, y se encuentra en un ambiente nuevo para él, sobre todo si tomamos en cuenta que la adolescencia empieza a partir de los 11, 12 años, el adolescente entra a la secundaria, entonces tiene un cambio fundamental, de ser un niño pasa a ser niño de secundaria y ahí se encuentra en un gran conflicto. Por supuesto, considero que debe de haber un apoyo en lo emocional y la parte de la tanatología sería un apoyo fundamental para poder manejar más sus conflictos en esa época. Bien, entonces, bueno, su contexto actual, social, cultural, que en la medida ha ido cambiando en las sociedades, ¿puede afectar o incrementar los síntomas o las evidencias que el adolescente está manifestando? Por supuesto. Yo sí considero que lo que ha venido cambiando con el tiempo, había un rito que en lo particular a mí se me hacía muy interesante en las primarias, que permitían que el adolescente se preparara un poco para dejar la primaria. Este rito del vals y todos estos juegos, desde la parte tanatológica, para mí era muy simbólico. Cuando se deja de hacer por fines educativos o por circunstancias que no van con el sistema, más bien que van en contra del sistema educativo, para mí se pierde también este proceso donde el adolescente se podía separar un poco y podían prepararse para la nueva etapa. Entonces, esto ha ido cambiando, se encuentra con nuevos ritos. Los nuevos ritos de ser adolescente o ser parte de un nuevo grupo se han caracterizado por el ambiente social. Algo importante para pertenecer a un nuevo grupo, a lo mejor tienes que hacer lo que hace el grupo. Y si eso significa fumar, tomar, lo tienes que hacer, como que son los ritos nuevos para ser nuevamente adolescente y para pasar a la adultez. Muy bien. Bueno, entonces las pérdidas que vive el adolescente los llevan a desarrollarse de esa manera ante sus iguales. ¿Sí son muy significativas para ellas las pérdidas, pues, por su estado, que las magnifican o las hacen más trascendentes? En todo momento son no solo para los adolescentes, sino para cualquier persona que sufre una pérdida, son fundamentales para su estructura de personalidad, porque conforme las vive, se va a ir estructurando. Si él las vive intensamente o las vive de tal forma que no les dan una importancia, se va a ir estructurando de esa forma y se va a desarrollar y va a aprender de ellas o va a dejar de aprender, y su estructura de personalidad va a estar fundamentada en estas pérdidas
al igual que en otras características, pero en la forma en que las vive. Claro que el adolescente tiene esta pasión en el momento, los impulsos están a todo lo que dan, y es probable que sí exageren en algunas situaciones, sobre todo en las pérdidas amorosas. Tienden a superenamorarse, y cuando pierden a la novia, a la primera, o a la segunda, o a la tercera, porque se enamoran muy rápido, pero cuando pierden a un amor, lo viven, aunque a los 15 días ya tengan otra, pero sí, realmente lo sufren. ¿Y ellos son conscientes de esas pérdidas que van teniendo o no? En algún momento no es que sean conscientes, más bien las viven como tal. O sea, la conciencia está en la vivencia de ellos. No dicen, ay, tengo una pérdida. No, más bien dicen, estoy sintiéndome mal, estoy sintiendo algo, no saben qué es. Ojalá pudieran saberlo, porque la tanatología les diría, es algo que tarde o temprano va a pasar, algo que te va a funcionar. A veces siento que esta parte de la vida es muy difícil porque ya no sé cuándo estaré enojada, triste, feliz, aburrida, yo qué sé. La verdad casi no me importan los demás y siempre me regañan por cosas que ni al caso. Y ya, me fastidia eso. Siempre nos tratan como niños y no pueden entender que lo dejamos de ser hace tiempo y ay, hartan. ¿Por qué son así o por qué tantas reglas? Para todo se amargan, no me dejan salir a fiestas o algo así, ahí son una vasca. Porque de un día para otro solo crecí y me empezaron a tratar mal. Y ya, eso es lo que saben hacer, fastidiar. Me exigen ser responsable, pero ¿cómo se logra eso? ¿Es necesario sufrir pérdidas para crecer en el caso de los adolescentes? Como necesario, no sé si sea necesario, la verdad. De que las van a sufrir, las van a sufrir. No necesariamente, eso sí, van a crecer. Puede tener una pérdida de la cual no aprenda y no se dé un crecimiento como tal, porque a lo mejor esta pérdida es algo no asimilada como una pérdida, o su experiencia que le dejó no le dejó un crecimiento, simplemente la tuvo, no la registró, no necesariamente. A lo mejor entre más significativa sea la pérdida, mayor puede ser el crecimiento. Claro que cualquier experiencia en la vida te va a dejar un aprendizaje, y si ese aprendizaje lo asimilas, entonces se da el crecimiento. A veces no se da ese crecimiento porque no lo puedes asimilar como tal. Esta etapa entonces para ellos podríamos decir que es sufrible e inestable. No, yo creo que es muy al contrario. Es una etapa donde aprenden donde sí hay sufrimiento, pero también hay gozo. Hay mucho gozo y no se puede ver solo como un sufrimiento. El sufrimiento, yo diría, es optativo. La posición de sufrir es optativa. Nunca es algo que se va a dar por hecho. El adolescente tiene diferentes matices y entre ellos pues se evidencian mucho las conductas infantiles. ¿Esto es normal como evasión a la pérdida o al pecado? Sería esperable. Un chico que está creciendo tiene el conflicto entre no ser adulto y dejar de ser niño. Entonces, una parte de comportamiento infantil forma parte de lo que está dejando de ser. Y a veces el aferrarse o el querer seguir siendo niño es porque muchos de ellos todavía tienen conductas, porque siguen siendo prácticamente niños. El ser adolescente no quiere decir que dejes de ser un niño. Tienes características de niño y empiezas a tener características de un adulto, pero aún te puedes comportar. De hecho, hasta adultos, ¿no? Adultos deberíamos seguir comportándonos cosas positivas de un niño, como la investigación, la curiosidad, el divertirse como un niño. Creo que es todavía fundamental. ¿Qué tanto puede influir para el adolescente que no tenga unas bases o estructura emocional
la compañía de los amigos, del núcleo. El grupo es fundamental para el adolescente. El ser un adolescente aceptado, reconocido, es fundamental para ellos, porque el grupo no solo va a pasar muchas veces de ser de la familia, sino va a ser la familia, y entonces le va a dar muchos elementos de apoyo. Para el adolescente es fundamental, y sobre todo porque anda buscando pertenencia, y cuando encuentra un grupo de pertenencia, eso lo apoya para seguir adelante. Muy bien. Y el apoyo que por parte de la familia se le es dado, porque a veces el adolescente cree que la familia o los papás están en su contra. Eso, ¿cómo se puede resolver? El adolescente, desde mi punto de vista, empieza a cuestionar todo, y en una adolescencia, para mí, sana, sí debe de cuestionar todas las reglas, cuestionar el sistema y, por supuesto, el sistema familiar, para poder encontrarse y saber qué tanto es de la familia y qué tanto es de él. Entonces, si la familia pasa en un determinado momento, pasa a ser como en segundo término, pero tiene que estar ahí. La familia tiene que estar pendiente, porque si el grupo, sí es cierto, como te decía hace rato, es importante, pero la familia también es determinante para poder saber si ese grupo está ayudándolo a crecer o está teniendo otro tipo de desarrollo que a lo mejor no es el más adecuado o el que mejor le convenga al chico desde la parte adaptativa o la parte social. En el caso de que el adolescente está sufriendo sus propias pérdidas por su evolución, sus cambios, ¿también la familia se puede decir que está sufriendo pérdidas? Claro, en todo momento, ¿no? La pérdida del niño también la está sufriendo la familia. Desde una visión bien sistémica podremos decir lo que le afecta al adolescente le afecta a la familia, y lo que le afecta a la familia le afecta al adolescente. El dejar que tu hijo ya no es tu hijo es el hijo pequeño, no tanto tu hijo, sino ese hijo pequeño que tenías, claro que va a desestructurar tanto a la madre como al padre, porque en primera tienen que poner mayor atención, pero también pierden a ese pequeño, a ese niño que tal vez les obedecía, tal vez no, pero deja de ser un pequeño. Un bebé deja de ser bebé, tiene una pérdida en la familia porque ya no tienen al bebé, ahora tienen un niño, así el adolescente. Ya no tienen un niño, ahora tienen a un puberto, un adolescente y después un joven. Bien, entonces sí es difícil para los padres ver ese desapego que ya están teniendo sus hijos. No sé, yo pensaría que los papás muchas veces se conflictúan más por que mi hijo está creciendo, y muy difícilmente se dan cuenta de que les está doliendo que está creciendo o que les está moviendo. No sé si les esté doliendo, más bien les está moviendo, y entonces esto los cambia o les afecta de tal forma que los papás pueden estarlo sufriendo, pueden estarlo gozando, pueden a la vez tener estas emociones contradictorias. Hay un afecto directamente. Bien, ¿por qué si podríamos pensar que el adolescente está buscando un grupo donde se identifique y está la familia presente, llegan a tener problemas de depresión, de sentirse incomprendidos, de conflictos emocionales? El hecho, porque están en esa búsqueda precisamente, porque el adolescente, como tú lo dices, está buscando, y muchas veces lo que busca no lo encuentra, y en todo momento no quiere decir que el estar en un grupo te va a dar lo que tú necesitas. A veces están en grupos porque es lo único que encuentran, pero no es necesariamente que es lo que necesitan. A veces están en la familia y a veces la familia no les da lo que necesitan, y entonces andan de un lado a otro, encuentran a veces el sinsentido y llegan las depresiones. Un adolescente también se empieza a cuestionar en esta parte de decir, ¿cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero? ¿De veras estoy? O sea, hay un cuestionamiento, y aparte, acuérdate que la depresión es una de las etapas también del duelo. Entonces se juntan tantas pérdidas y tantos duelos que a lo mejor es una respuesta natural y esperada del adolescente en determinado momento y tal vez en determinada magnitud.
¿Y en qué casos esta depresión podría incidir mucho más en la persona del adolescente y tiendan a pensar en ideas suicidas o en consolidar un suicidio? Depende de las características de cómo hasta ese momento se ha desarrollado la estructura de personalidad del adolescente. Sabemos que no la ha desarrollado por completo, pero si se le ha infundido y los fundamentos de la niñez tiene elementos que le permitan aceptarse o por lo menos nadar en este mar de emociones y en esta nueva aventura, el adolescente va a estar un poco más lejano. Sin embargo, con una estructura débil de personalidad, pocos fundamentos de la familia y la influencia del medio social, el adolescente se puede encontrar como posibilidad el suicidarse, como una de las posibilidades de salir de sus problemas. Depende de muchos factores para que el niño o cualquier otra persona decida suicidarse. Habrá factores predisponentes y habrá factores que lo hagan mucho mayor. Entonces, cada uno de los casos se tendría que analizar de acuerdo a las circunstancias especiales de cada uno de los muchachos o de las personas mismas. ¿La visión de la muerte para ellos es igual que para los demás? El adolescente piensa que no se va a morir. El adolescente piensa que la muerte es para la gente mayor. Lo ve como algo lejano, como algo que solo le pasa a los otros. Esta actitud se ve reflejada en sus formas de vida, en tan distraídos, lo que hacen, sus actividades que llegan a practicar son de alto riesgo, porque ven a algo lejano, solo le pasa a la gente adulta. Entonces, ¿las ideas del suicidio sí son típicas de la edad adolescente de esta etapa? No, son más bien ideas suicidas, responden a una característica de personalidad, no es por etapas. El suicidio se puede pensar desde el niño, se puede pensar como adolescente, como adulto o como adulto mayor. No depende de una etapa, depende de otros muchos factores, no solo de la etapa que se está viviendo. El que ellos tiendan a acercarse a las drogas o a alguna otra sustancia que los pueda dañar, ¿a qué se debe? El adolescente está experimentando también, y entonces en esta experimentación y en la búsqueda de su personalidad sobre todo, o de quién es, se mete a la experimentación, ¿no? Y a veces estas situaciones se le hacen atractivas por querer saber qué se siente. Es parte de la experimentación, es parte de la curiosidad, también puede ser como parte del rito para pertenecer al grupo. Es fundamental también ver que no solo la experimentación deriva, sino también la necesidad de pertenencia a un grupo. Es que siempre quieren que haga todo al mismo tiempo, que haz la tarea, limpia tu cuarto, no llegues tarde y que no sé qué, y apúrate a desayunar. Ay, sabemos que les surgen, pero no son enchiladas. Bueno, yo pienso eso. A veces siento que era más fácil ser niña porque no me preocupaba de nada. Y pues todo lo que hacía les encantaba. Si se hacía una borrada, ay, me aplaudían y me decían, ay, mi bebé, que quién sabe qué. Y ahora no, ahora me dicen, ay, ya estás grande, ya deja de hacer estupideces, ya madura de una vez y que no sé qué. Pero ¿por qué no son como antes? Porque yo los extraño como eran antes conmigo. Ay, ya no sé si me importa ir a la escuela. Bueno, sí me importa porque ahí están mis amigos y al menos con ellos sí platico. Y ellos no me están diciendo cosas, no me dicen de cosas así como, ay, apúrate, algo así. Ellos sí me escuchan, ellos son diferentes. De pronto cambié, pero siento que ya no soy la misma. Creo que me importa más cómo me verán los demás, más que nada mis amigos, porque me gusta que me halaguen cuando me dicen si me miro bien o algo parecido. Y bueno, de mis papás yo siento que a veces son metiches porque
siempre se la pasan mencionando que qué será de mi porvenir y que si no me apuro en la escuela, qué va a ser de mí en un futuro. Pero ya le dije que no se preocupe por eso, y cuando yo sea grande, pues me voy a comprar un carro, una casa, y me voy a ir a vivir muy lejos donde no estén ellos. Y me va a ir bien, pero son cosas que no entienden, porque por más que les digo que no se metan, siempre están ahí. ¿El adolescente entonces no es consciente de que se está causando daños? El adolescente, no sé si sea consciente o no sea consciente. Él más bien lo que le importa es que el grupo lo acepte. Lo que le importa es hacer lo que los hacen los demás o experimentar. Muchas veces, tal vez sí llega a ser consciente, pero no le importa. Decíamos que la muerte no la ve como algo cercano. Probablemente a eso se deba. Yo me voy a fumar, no me va a pasar nada, no me importa. Me pongo de cabeza y voy en el microbús colgado, no me importa, no me va a pasar a mí. Esas acciones de riesgo no le importan. Y esto, el drogarse, el tomar, son situaciones de riesgo. Entonces muchas veces tiene que ver con que veo la muerte lejana o es necesario para pertenecer a un grupo o para ser adolescente. Es algo que tengo que experimentar muchas veces. Como adolescente tal vez lo lleguen a pensar. Bien. Todos estos cambios implican que ellos vayan teniendo cierta conducta manifestándose a lo largo de su vida, de su interacción social. Entonces, estas pérdidas son los que le han provocado esa evolución, ese crecimiento. ¿Cuáles serían las principales pérdidas que un adolescente está teniendo en su etapa? Te comentaba, una de las primeras pérdidas que yo podría decir, el adolescente empieza en la pubertad y sale de la escuela, pierde la primaria. Entonces allí, al perder a la primaria, muchas veces pierdes a la maestra con la que tuviste muchos años, a los compañeros, este rito donde te dibujabas y te decías amigos por siempre. Te das cuenta que cuando llegas a la secundaria, de los que se supone que iban a ir contigo a la secundaria, quedaron 3 o 4. Ya eres otro rol, porque en primera te empiezan a exigir, donde ya eres el estudiante, ya no tienes solo una materia, sino tienes varias. Esto te conflictúa porque ya no eres el único, ya no es tu única maestra y tienes un nuevo grupo. Entonces, fundamental, pierdes la escuela, pierdes a los compañeros, tal vez al mejor amigo, hay varias cosas. Por la parte biológica, tu cuerpo empieza a cambiar, y esto se refleja que ya no eres un niño. Entonces en casa te empiezan a pedir cosas que antes no te pedían, entonces pierdes un rol, pasas de ser el niño que a lo mejor solo se divertía, empiezas a tener otro tipo de rol en la familia, a lo mejor nuevas obligaciones, y son algunas de las circunstancias. Perder el cuerpo de infante también, ya empiezas a ver que tu cuerpo cambia y no sabes, o si sabes desde el punto de vista biológico, pero en lo emocional empiezas a sentir diferente. Entonces, no solo en la familia tienes un rol que vas a perder, sino también en la colonia. En la colonia, en el grupo, ya los menores ya te ven como más grande, pero los adultos te ven como más pequeño. Entonces, pierdes un lugar que sabías dónde estabas y pasas a otro también en lo social. Podremos pensar, depende de que la escuela, a veces incluso estos nuevos cambios te llevan a diferentes circunstancias. Hay gente que no solo pierde la escuela, sino el rol de ser estudiante, pasas a ser trabajador. Depende de las características, ¿no? Ya iríamos viendo cada una de las características. Creo que son las principales pérdidas, si no es que hasta el amor platónico, me quedo a pensar, ese amor que tú le veías a la niña o a la maestra, se queda en la primaria o se queda en esa parte que ahora ya vas a la parte que ya tengo que acercarme a una niña. Y entonces esta diferencia en el comportamiento también es fundamental, porque en la secundaria, si te das cuenta, las niñas de primero y segundo ya tienen novio, mientras que los niños muy difícilmente en el primer año de secundaria tienen novio, hasta el segundo.
Y esta parte de empezar a decir, ya empiezo a tener una relación nueva, también es un cambio brutal para los niños. Y en toda esta estructura, estos cambios de estructura emocional, ¿en qué momento se puede uno dar cuenta que el adolescente está necesitado de una ayuda urgente? Pues digamos que ya urgente es el clásico, podríamos ver los rasgos de un duelo y las características de un duelo están determinadas, sobre todo el cambio de comportamiento, cuando el adolescente, sobre todo va a tener una característica, el adolescente tiene una forma el niño tiene una forma de comportarse. Si ese cambio es notorio, se habla de un trastorno, pero no trastorno como enfermedad, sino como algo que está trastornando su vida, algo que está modificando su vida. Cuando eso que está trastornando su vida o está modificando está siendo tan brutal o está afectando al niño, creo que es el momento de acercarse. Ya en situaciones urgentes se ve la característica, se ven depresiones, se ven violencia, se ve agresión, sobre todo en un adolescente, y pérdida de sentido de la vida, pérdida de sentido del vivir. Son en casos urgentes, claro. ¿Y de qué manera se puede acercar la familia o el mismo adolescente a buscar la ayuda, a las instituciones? ¿Qué primeramente se tendría que hacer? Educar para que las familias tengan la capacidad de poder acercarse y observar. Y cuando esta observación se dé, también tener la habilidad o la destreza para hablar y saber escuchar y saber observar. Entonces, lo primero es educar a las personas y saber que los adolescentes en todo momento, como los niños, necesitan que se les escuche y se les observe para saber en qué momento acercarse a ellos. Es tan importante el preocuparme por mi futuro o esas cosas. Pues para mí la verdad falta mucho para eso. Es más, no sé todavía si me quiero casar. Bueno, es tan tedioso tener que escucharlo todo el tiempo, decir, yo a tu edad ya le ayudaba a mi mamá, yo a tu edad ya me lavaba mi ropa, y a los 8 años ya sabía hacer de comer. Bueno, mi mamá es una cosa, pero yo soy otra cosa. Yo no soy ella y no voy a cambiar por las personas así como así, y cuando lo haga y cuando cambie será por una persona que de verdad valga la pena, no que me estén regañando a cada rato. No es que no los quiera, es que a veces son muy sobreprotectores conmigo, porque no me dejan salir a fiestas y esas cosas, y bueno, ¿creen que soy tonta o boba? Pues yo me sé cuidar sola, y eso, ¿por qué no lo entienden? ¿O por qué son tan hartantes cada rato? Cuando me siento triste, ni a quién contarle mis cosas, porque si les digo a mis papás o a mi mamá, dentro de 3 días me va a estar reprochando y echando en cara todo lo que le conté. Ay, tiende la cama, y si le digo que no, me va a decir, ay, pero ¿cómo si estás bien buena para echarnos bien la escuela, para preocuparte si ya te compramos algo, que parece para eso sí estás bien buena, pero no se habrá para ir al mandado porque ahí me pones tu carota. Y bueno, eso se siente mal. Y sí es verdad lo que dicen, que los adultos tienen más experiencia, y bueno, por una parte sí, porque ellos ya vivieron la vida y esas cosas, pero y si es así, ¿cómo me pueden apoyar? ¿Dónde se puede referir a un adolescente en duelo? Mira, desafortunadamente o afortunadamente, digámosle más bien, la tanatología es una disciplina nueva.
una disciplina que se está abriendo camino. Entonces, por lo tal, no tiene muchos años. Sí hay instituciones serias que han estado pugnando porque se haga más grande. Un ejemplo es el instituto, ¿no? El instituto, cuando genera una maestría, está hablando de la seriedad. Entonces, dentro de aquí del Instituto de Oncología hay terapeutas que se dedican al manejo de duelo. También el Instituto Mexicano de Psiquiatría está teniendo un área donde se piensa abrir clínicas en la parte tanatológica, también egresados de aquí, ¿no? Existen instituciones que han dado el diplomado, desconozco en este momento cuáles son los nombres, pero que han dado diplomado para eso, lo cual quiere decir que en la iniciativa privada también existen tanatólogos. Tendríamos que ver y su calidad de cada uno de ellos. E incluso creo que en el Instituto Nacional de Enfermedades en Cancerología existe una persona que se dedica también al apoyo tanatológico. O sea, siempre vamos a encontrar en algún lugar. Tendremos que buscar, pero por referencia yo te diría que estas son las instituciones que están trabajando seriamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y por habernos resuelto estas preguntas tan importantes para entender a los adolescentes. Gracias a ustedes por confiar. Gracias.